El día de hoy vamos a aprender a realizar los estados financieros de una empresa comercial. Básicamente dos estados financieros. El primero, el estado de pérdidas y ganancias, y el segundo, el estado de situación financiera. Para realizar estos dos elementos, vamos a partir siempre del balance de comprobación ajustado. En este balance nosotros vamos a encontrar cuentas de diferentes grupos, tanto de activos, pasivos, ingresos, gastos y patrimonio. Entonces, como sugerencia, ¿sí? Se pide que clasifiquemos previamente estas cuentas. Todas las cuentas que son de activo, les ponemos una A, ¿sí? Como voy a hacerlo en el ejemplo, a todas las cuentitas les vamos colocando la letra A, las que son activos. ¿Sí? Tenemos todas estas cuentas que son grupos de activos. A las cuentas de pasivo le voy a colocar una P, por ejemplo, cuentas de pagar son pasivos, documentos son pasivos y es por pagar. Todo lo que diga por pagar es pasivo. A lo que es patrimonio le vamos a poner una PT. En este caso, las ventas, nunca se olviden, las ventas son el principal ingreso que tiene la empresa, por lo tanto, le vamos a colocar una I. El IVA en ventas, como ya les había indicado, ¿sí? No es nuestro, esto es un pasivo. El costo de ventas es el mayor gasto, por lo tanto le colocamos una letra G. El interés ganado, si es que es ganado, quiere decir que es un ingreso. Los servicios básicos, nosotros pagamos servicios básicos, por lo tanto es un gasto. La depreciación de activos fijos, siempre que no diga la palabra acumulada, es un gasto. La publicidad es un gasto, los arriendos pagados son un gasto y los sueldos de salario son un gasto, ¿sí? Una vez que hemos realizado esta clasificación de cada uno de las cuentas que tenemos a nuestro cargo, lo que vamos a hacer es a separar estos grupos de cuentas, ¿sí? Todas las cuentas de activo, pasivo y patrimonio vamos a reservarlas para lo que es el estado de situación financiera, ¿sí? Estas cuentas las vamos a colocar en el estado de situación financiera. Y, por el contrario, todas las cuentas que son de ingresos y gastos, las vamos a colocar en este otro documento que se llama estado de pérdidas y ganancias. Entonces, vamos a comenzar con el primer estado financiero, que es el estado de pérdidas y ganancias. Y comienzo, tengo yo desarrollado ya el ejercicio, sin embargo, vamos a proceder a explicar de forma previa cómo se realiza. Primerito, en las empresas comerciales, ¿sí? Tenemos las ventas netas, ¿sí? ¿Cuánto yo vendí en el periodo contable? En este caso, acudo a mi mayor, a mi balanza de comprobación y observo, ¿sí? Mis ventas netas son de 10.800, 10.800. A estas ventas netas le voy a restar el valor de mi costo de ventas, es decir, cuánto me costó a mí esta mercadería. En este caso me dice, recurro acá, ¿sí? A mi gasto de costo de ventas desde $5.300. Una vez que he determinado mis ventas y mi costo de ventas, realizo la fórmula que me indica. Me dice que mis ventas netas menos mi costo de ventas me da igual a mi utilidad bruta en ventas. En este caso, mi utilidad de bruta en ventas es de 5.500. Una vez que he liquidado, ¿sí? El mayor gasto y el mayor ingreso que tiene la empresa, procedo a realizar o a registrar los demás gastos que haya tenido la empresa. Pero a estos gastos los voy a clasificar en tres grupos, ¿sí? Los conozco como gastos operacionales, pero los voy a clasificar en tres grupos. Primero voy a tener los gastos administrativos, luego voy a tener mis gastos de ventas y en otro caso voy a tener gastos financieros. Dentro del ejemplo no tengo gastos financieros, sin embargo, los gastos financieros son aquellos que están relacionados directamente al sistema financiero. Entonces, una vez que yo ya tengo clasificados, comienzo.
a observar mis gastos, ¿sí? Y digo, voy buscando en mi balance general las Gs que yo había reservado. Servicios básicos es un gasto administrativo, coloco la cantidad correspondiente. ¿Sí ven? Lo único que hago es ir trasladando valores. Tengo la depreciación de activos fijos por 800, entonces copio la cantidad por 800. Tengo otro gasto administrativo, que es la publicidad y propaganda. Perdón, la publicidad y propaganda no es un gasto administrativo. Tengo arriendos pagados, es un gasto administrativo, ¿sí? Coloco la misma cantidad y sueldos y salarios, también coloco la misma cantidad. Y como ya no tengo más gastos administrativos, lo único que procedo a hacer es a sumar y agruparlos en este campo de acá, en donde dice, gastos administrativos. ¿Sí? Ahora, continúo. Tengo mis gastos de ventas. Aquí me está pendiente una G que es de publicidad y propaganda. La publicidad y propaganda una empresa contrata exclusivamente para incrementar sus ventas. Entonces, realizo el registro como gasto de ventas. Verifico, ¿sí? Que ya no tenga más gastos en mi balance de comprobación, ¿sí? Todos mis gastos están marcados, todas mis Gs están marcadas. Entonces, quiere decir que ya he registrado a todos mis gastos. Ahora, había realizado yo y había obtenido mi utilidad bruta en ventas. Una vez que obtuve mi utilidad bruta en ventas, ¿sí? Voy a tener el total de gastos operacionales, que no es otra cosa que sumar los gastos administrativos más los gastos de ventas y si es que hubiesen los gastos financieros. Sumo los tres valores y tengo la cantidad de 2.945 para este ejercicio. Ahora, la empresa adicionalmente a los ingresos que tenga, ¿sí? Va a tener una, permítanme un segundo nada más, en este caso una utilidad operacional, ¿sí? Aquí la utilidad operacional, permítame que tengo un campo de error aquí, esta utilidad operacional, denme un segundo nada más, hacia arriba, aceptar, listo. He obtenido aquí una utilidad operacional, que no es otra cosa que a mi utilidad bruta en ventas restarles mis gastos operacionales. ¿Sí? Le resto, tal cual como me indica la fórmula. Aquí me dice que la utilidad bruta le resto los gastos operacionales y obtengo la utilidad operacional. ¿Ya? Ahora, la empresa no solamente tiene otros gastos, también tiene otros ingresos. ¿Sí? Entonces, estos otros ingresos también procedo a registrarlos aquí en nuestro balance o en nuestro estado de resultados. ¿Sí? Voy a mi balance y verifico las letras IS. Tenía las ventas que ya las marqué y me queda esta de aquí que son la de intereses ganados. Entonces, traslado el valor de intereses ganados acá y si es que tuviese más ingresos, les sigo enlistando, pero como en este caso ya no tengo más ingresos, solamente mi total de otros ingresos es 130. Continúo con mi fórmula. Me dice que mi utilidad operacional más mis otros ingresos me dan la utilidad del ejercicio. Entonces, en números, 2.555 más 130 me da 2.685, como ustedes pueden notar en la fórmula, ¿sí? Una vez que usted ha determinado la utilidad del ejercicio económico, nos resta repartir esta utilidad. La ley me indica que de esta utilidad tengo tres grandes beneficiarios, ¿sí? El primero son los trabajadores. A los trabajadores les corresponde el 15% de la utilidad del ejercicio. Primerito reparto a ellos. Luego tengo el impuesto a la renta.
Este porcentaje va a variar dependiendo del tipo de contribuyente que sea y dentro del régimen que me encuentre. En este caso lo hemos contemplado el 22% de impuesto a la renta. Y finalmente tengo el 10% de reserva legal que se lo tiene que por ley ir reservando hasta alcanzar pues el porcentaje que manda la ley en reserva legal para proteger nuestro capital. Y finalmente llego a este punto en donde que digo cuál es la utilidad que les corresponde a mis socios, ¿sí? Entonces, cada vez que yo voy estableciendo un porcentaje, voy restando y en base al nuevo valor voy sacando el porcentaje para los demás beneficiarios. Ahora bien, estas cantidades que yo he ido sacando, estos porcentajes que están resaltados, ¿sí? Los tengo que trasladar a otro documento que es el estado de situación financiera, ¿sí? Para que este documento me cuadre y quede registrado esto como una deuda pendiente. Una vez que he determinado la utilidad, procedo con las firmas de responsabilidad y he concluido con el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Esto para una empresa comercial. Ahora bien, el siguiente balance que me corresponde, ¿sí? Es el estado de situación financiera, es este de aquí, ¿sí? Estado de situación financiera. En el estado de situación financiera, como ya les había indicado, voy a trasladar las cuentas de mi balance de comprobación que tengo aquí, todas mis cuentas que dicen A, que son de activo, mis cuentas que dicen P, que son de pasivo, y las de patrimonio que están marcadas con un PT. Las organizo, obviamente, dependiendo en el caso del activo. Voy a tener un activo corriente, que son todas aquellas cuentas que se me convierten en efectivo en un largo o un periodo menor a un año, ¿sí? A corto plazo, ¿sí? Entonces, del balance de comprobación traslado las cuentas y las divido pues en corriente y no corriente. En este caso, tengo también las cuentas del activo no corriente. El activo no corriente básicamente lo representan los activos fijos o bienes de larga duración con sus respectivas depreciaciones. En este caso, recuerden que las depreciaciones van con signo negativo y junto al bien. Por ejemplo, aquí tengo el equipo de computación y junto al equipo de computación su depreciación. La depreciación va con signo negativo. ¿Esto qué me indica? Que tengo que restar, ¿sí? Entonces, una vez que he detallado mi activo, procedo a la suma de mi activo corriente más mi activo no corriente y tengo mi total de activos, ¿sí? Entonces, estamos hasta ahí. Ahora, voy a proceder a realizar ahora el pasivo. ¿Qué va a pasar con mi pasivo? Mi pasivo igualmente, ¿sí? Tengo la cantidad, permítanme un segundo nada más. Ahora bien, de la misma manera en la que cuadramos el activo, vamos a proceder a cuadrar el pasivo, ¿sí? En los pasivos, en cambio, arrancamos de la misma manera. Tengo mis pasivos y voy a detallar y separarlos de sí mismo en pasivo corriente y no corriente. Para el caso del ejemplo, solamente tengo pasivos corrientes. ¿De dónde traslado estos pasivos? Acuérdense siempre de mi balance de comprobación, ¿sí? Estos son mis pasivos, traslado los valores y tengo, en este caso, mis pasivos. Ahora, ojo con esto, chicos. Adicionalmente a las cuentas que tengo, estas son las cuentas que tengo en mi estado o balance de comprobación. Pero fíjense, aquí tengo dos cuentas más. Estas cuentas las traslado desde mi estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Es decir, este 15% de utilidad para trabajadores que tenía acá, lo traslado hacia acá.
402,75, 15% de utilidad para trabajadores. Impuesto a la renta por pagar, ¿sí? Miren, aquí está, impuesto a la renta por pagar y lo traslado hacia acá. Paso o doy paso al pasivo, ¿sí? Estas dos cuentas que salieron del estado de resultados vienen a formar parte del pasivo. Y como ya no tengo más cuentas, simplemente realizo la sumatoria y tengo mi pasivo corriente y por lo tanto mi total de pasivo, de total de pasivo. Una vez que concluyo con el pasivo, voy a mi grupo de patrimonio. Este es otro grupo de cuentas, ¿sí? Patrimonio. En el patrimonio, asimismo, dentro de mi balance de comprobación tengo una cuenta, en este caso, que es capital. Puedo tener más. Esta cuenta la traslado, ¿sí? Aquí dice capital, por tanto. Y fíjense ustedes en estas dos cuentas, no están dentro del balance de comprobación, pero están aquí en el estado de resultados. Lo único que hago es trasladar estos valores. La reserva legal por 178,02 la traslado acá, 178,02. ¿Sí? Fíjese ahí. Y la utilidad del presente ejercicio que tengo aquí, la utilidad para socios de 1602,13, le traslado también como la utilidad del presente ejercicio. Y lo vamos a colocar aquí del presente ejercicio, ¿sí? Para saber que este es del ejercicio. Del presente ejercicio tengo mi utilidad. Sumo los tres valores de mi capital, la reserva legal y la utilidad del ejercicio y obtengo mi total del patrimonio, ¿sí? Y para que se cumpla la ecuación contable, ¿sí? Tengo que verificar que este último valor del total pasivo más patrimonio, es decir, sumo mi pasivo más mi patrimonio, como está en la fórmula, ¿sí? Sumo y este valor tiene que ser exactamente igual a mi total de activos. Si esta función se cumple, quiere decir que mi ejercicio está bien realizado, ¿ya? Y pues para que el documento tenga validez, como siempre les indico, tiene que tener mi firma de gerente y de contador. Y con esto hemos concluido con lo que son los estados financieros en una empresa comercial.